19 pisos, 150 personas atrapadas, todas las salidas bloqueadas. La capitana María Santos miró hacia arriba mientras las llamas devoraban el rascacielos más alto de la ciudad. Su radio crujía con gritos desesperados. Los ascensores no funcionan, las escaleras están colapsando, no hay manera de salir. María apretó los dientes. Entonces vamos a crear una. A veces, una sola bombera puede reescribir las leyes de la física. La capitana María Santos había llegado a este momento después de 12 años combatiendo incendios que otros bomberos consideraban imposibles de controlar. A los 32 años había demostrado una y otra vez que su capacidad para ver soluciones donde otros veían catástrofes la convertía en algo que sus colegas llamaban la arquitecta de milagros. Sus logros hablaban por sí solos. Había desarrollado 3 técnicas de evacuación, no convencionales que ahora se enseñaban en academias internacionales, y poseía una habilidad casi sobrenatural para calcular riesgos estructurales en segundos bajo presión extrema. María, le había dicho su mentor durante su graduación, he visto bomberos que pueden apagar fuegos, y he visto bomberos que pueden salvar vidas. Tú eres la primera persona que puede hacer ambas cosas mientras inventa nuevas formas de hacerlo. Esa evaluación estaba siendo puesta a prueba ahora, frente al Plaza Metropolitan, un edificio de oficinas de 19 pisos que se había convertido en una trampa mortal, cuando una explosión en el piso 15 había desencadenado un incendio que subía rápidamente hacia los pisos superiores. La operación Rescate Vertical había comenzado como una respuesta rutinaria a un incendio comercial, llegar al lugar, establecer perímetro de seguridad, iniciar protocolo de evacuación estándar. Pero nada había resultado estándar cuando el sistema de rociadores había fallado. Los ascensores habían quedado inutilizables y las escaleras de emergencia habían comenzado a colapsar una por una. Capitana Santos. Había sido la primera comunicación de emergencia. Explosión confirma en piso 15. Múltiples víctimas. Fuego propagándose hacia arriba. Desde su posición en la calle, María había observado a través de sus binoculares cómo las llamas habían comenzado a devorar sistemáticamente cada piso, creando un efecto chimenea que convertía el edificio en un horno vertical. Las ventanas explotaban en secuencia, los marcos metálicos se deformaban por el calor y las rutas de escape convencionales desaparecían una por una. No era un accidente, era un incendio diseñado por las peores circunstancias posibles para crear la situación de rescate más imposible imaginable. A través de su radio, María había escuchado los reportes que helaban la sangre. Escalera colapsada. Escalera B bloqueada por escombros. Escalera inundada por sistema de rociadores dañado. Ascensores fuera de servicio. 150 personas, empleados de oficina, visitantes, personal de seguridad, trabajadores de limpieza, habían quedado atrapadas en los pisos superiores, observando como el fuego subía hacia ellos piso por piso, sabiendo que no tenían manera de bajar. Era una situación que los manuales de bomberos clasificaban como pérdida total inevitable con víctimas múltiples. Pero los manuales no habían considerado a María Santos. Control, aquí Capitana Santos, había transmitido usando su indicativo. Solicito evaluación estructural inmediata y todos los recursos disponibles. Vamos a necesitar equipo no convencional. La respuesta había llegado después de una pausa tensa. Capitana Santos, los cálculos preliminares indican que la evacuación estándar requeriría un mínimo de 2 horas. Estimamos que tiene 20 minutos antes de que el fuego comprometa la estructura superior. María había comprendido lo que eso significaba. No habría tiempo para evacuación convencional. No habría escaleras aéreas lo suficientemente altas. No habría helicópteros de rescate en una zona urbana tan densa. La supervivencia de 150 personas dependía completamente de su capacidad para inventar una solución que la física y la lógica decían que era imposible. Equipo, había transmitido por radio a sus bomberos,
Olviden todo lo que les enseñaron sobre evacuación de edificios altos. Los próximos 20 minutos vamos a reescribir el manual. Lo que María Santos propuso en los siguientes minutos desafiaría todo lo que se sabía sobre combate de incendios en edificios altos, crear una ruta de evacuación que nunca antes había sido intentada en la historia de los servicios de emergencia. María no estaba simplemente combatiendo un incendio. Estaba dirigiendo una operación de rescate que combinaba ingeniería estructural, física aerodinámica y coordinación logística para crear lo que más tarde se conocería como la evacuación más innovadora de la historia moderna. Su plan era técnicamente imposible: convertir el exterior del edificio en una red de rutas de evacuación, usando equipos que nunca habían sido diseñados para ese propósito. Necesito todas las escaleras aéreas disponibles posicionadas en el lado norte del edificio, había ordenado María. Quiero colchones de aire gigantes en cada lado de la estructura. Y necesito todo el cable de rescate que tengan en la ciudad. Su segundo al mando, el teniente Carlos Ruiz, había mirado el edificio ardiendo y había negado con la cabeza. Capitana, las escaleras aéreas solo llegan hasta el piso 12. Tenemos gente atrapada hasta el piso 19. Carlos, había respondido María mientras estudiaba los planos del edificio. ¿Quién dijo que la gente iba a bajar usando escaleras? El plan que María había desarrollado en tiempo real era una obra maestra de ingeniería de emergencia, crear un sistema de evacuación en cascada que moviera personas desde los pisos más altos hasta los más bajos, usando una combinación de técnicas de rescate que nunca habían sido combinadas antes. Fase 1. Establecer puntos de anclaje en el piso 12 usando las escaleras aéreas. Fase 2. Crear líneas de descenso desde los pisos superiores hasta el piso 12. Fase 3. Evacuar desde el piso 12 hacia abajo usando métodos convencionales. Pero capitana, había protestado el teniente Ruiz, eso requiere que la gente descienda por el exterior del edificio. Son empleados de oficina, no especialistas en rescate. María había sonreído con esa expresión que sus hombres habían aprendido a reconocer como preámbulo a algo extraordinario. Entonces, vamos a enseñarles a ser especialistas en rescate en 10 minutos. La implementación del plan había requerido una coordinación que desafiaba la comprensión. María había dividido sus recursos en 5 equipos especializados: equipo de anclaje, equipo de descenso, equipo de comunicaciones, equipo de primeros auxilios y equipo de coordinación civil. Equipo de anclaje. Había gritado María por radio: necesito puntos de fijación seguros en el piso 12. Tienen 5 minutos. Equipo de descenso. Había continuado: quiero líneas de rappel desde el piso 19 hasta el 12. Dobles sistemas de seguridad. Equipo de comunicaciones. Había ordenado: necesito contacto directo con cada piso, instrucciones claras y simples. Pero el elemento más crucial del plan de María había sido algo que no podía enseñarse en ninguna academia: la capacidad de convencer a 150 personas aterrorizadas de que confiaran en ella lo suficiente como para saltar desde una ventana del piso 19, con solo una cuerda, y la palabra de una bombera de que todo iba a estar bien. Atención personas en el edificio, había transmitido María a través del sistema de comunicaciones de emergencia. Soy la capitana María Santos. En los próximos 15 minutos vamos a sacarlos de ahí usando métodos que nunca han visto antes. Necesito que confíen en mí y sigan exactamente mis instrucciones. La respuesta había sido un coro de voces desesperadas. Capitana, el fuego está en el piso 18. No podemos respirar. Las ventanas están demasiado calientes para tocarlas. María había tomado la decisión más arriesgada de su carrera. Escuchen con atención. Vamos a comenzar la evacuación desde el piso 19. Los que están en la parte superior van a bajar primero. Era contradiccional a todo protocolo de evacuación conocido. Normalmente las evacuaciones comenzaban desde abajo hacia arriba, pero María había calculado que el fuego estaba subiendo más rápido de lo que podrían evacuar desde abajo.
y que su única posibilidad era crear un flujo de evacuación que bajara más rápido que el fuego subía. Piso 19 había gritado por radio: «Vean hacia la ventana norte, mis hombres están instalando el equipo de descenso. En 3 minutos van a tener una cuerda». Lo que siguió fueron los 10 minutos más intensos en la historia de rescate urbano. María coordinando simultáneamente la instalación de equipo de rappel, la instrucción de civiles en técnicas básicas de descenso y el combate del fuego que amenazaba con comprometer toda la operación. Primera persona lista para descenso, había reportado su equipo desde el piso 19. «Muy bien», había respondido María. «Recuerden, manos en la cuerda, pies contra la pared, descenso controlado. Tienen bomberos esperándolos en el piso 2. El primer civil que había descendido había sido un hombre de 40 años, empleado de contabilidad, que nunca había hecho rappel en su vida, pero bajo la guía de María había descendido desde el piso 19 hasta el 12 en menos de 2 minutos. «Descenso exitoso», había reportado el equipo del piso 12. «Víctima segura, lista para evacuación convencional». María había sonreído. «Muy bien, equipo, siguiente». Pero el éxito del primer descenso había sido solo el comienzo. María tenía que reproducir ese éxito 499 veces más, mientras el fuego continuaba subiendo y el tiempo se agotaba. «Capitana», había llegado el reporte que había temido. «El fuego acaba de alcanzar el piso 18. Tenemos humo denso en el piso 19. María había mirado su reloj. Llevaban 7 minutos de operación. Habían evacuado a 23 personas. Quedaban 477. Era hora de cambiar las reglas del juego completamente. «Equipo, necesito que me escuchen», había transmitido María por radio. «Vamos a acelerar el proceso. Múltiples líneas de descenso simultáneas». Lo que María había propuesto desafiaba toda lógica de seguridad en rescates. En lugar de una línea de descenso segura, iba a crear 5 líneas simultáneas que permitieran evacuar a 25 personas al mismo tiempo. «Capitán», había protestado el teniente Ruiz, «eso multiplica el riesgo por 5. Si una línea falla», Carlos, había interrumpido María, «si no aceleramos el proceso, el fuego va a alcanzar a las personas más rápido de lo que podemos evacuarlas». Calculado riesgo versus pérdida total. Era la apuesta más arriesgada de su carrera, sacrificar la seguridad individual para maximizar la supervivencia colectiva. «Equipos de anclaje», había ordenado María, «necesito 5 puntos de fijación independientes, distribución de peso calculada, equipos de descenso». Había continuado, 5 líneas operativas, rotación cada 2 minutos, equipos de comunicación. Había gritado, instrucciones simultáneas a 5 pisos diferentes. La implementación del plan había requerido una sincronización que rozaba la perfección. María había estado coordinando simultáneamente la evacuación de 5 pisos diferentes, el combate del fuego que amenazaba el equipo de anclaje, y la logística de recibir a 8 personas cada 2 minutos en el piso 12. Línea 1, piso 19, lista. Línea 2, piso 18, lista. Línea 3, piso 17, lista. Línea 4, piso 16, lista. Línea 5, piso 15, lista. Descenso múltiple. Ahora, lo que había ocurrido en los siguientes 2 minutos había sido la secuencia de rescate más coordinada en la historia de servicios de emergencia. 8 personas descendiendo simultáneamente por el exterior de un edificio ardiendo, guiadas por las instrucciones de radio de María, mientras sus equipos combatían el fuego desde abajo. Todos los descensos completados, había reportado el equipo del piso 12. 8 víctimas seguras, preparados para siguiente grupo. María había sonreído a través del humo. «Excelente. Siguiente grupo de 8. Mismo protocolo». Durante los siguientes 12 minutos, María había repetido la operación múltiple 15 veces más. Cada ciclo había evacuado a 8 personas. Cada ciclo
había sido ejecutado con la precisión de una máquina y la coordinación de una orquesta. Descenso número 15 completado, había reportado su equipo. 120 víctimas evacuadas, 30 restantes, pero el éxito había venido con un precio. El fuego había continuado subiendo, y María había comenzado a recibir reportes que indicaban que su ventana de tiempo se estaba cerrando. Capitana, había llegado el reporte crítico. El fuego ha alcanzado el piso 18. Temperatura en el piso 19 llegando a niveles críticos. María había mirado su reloj. Llevaban 15 minutos de operación. Habían evacuado a 120 personas. Quedaban 30 más, pero el fuego estaba alcanzando a las personas más rápido de lo que podían evacuar. Era el momento para la decisión más arriesgada de su carrera. Atención todos los equipos, había transmitido María. Cambio de protocolo. Evacuación masiva final. ¿Evacuación masiva? Había preguntado Carlos con incredulidad. 6 líneas simultáneas. Había respondido María. 12 personas al mismo tiempo. Un solo descenso masivo. Era matemáticamente imposible. Logísticamente improbable. Físicamente arriesgado. Era exactamente el tipo de solución que María Santos había estado inventando toda su carrera. Todos los equipos disponibles, había ordenado, instalación de líneas de emergencia, 5 minutos para configuración, equipos de comunicación, había gritado, instrucciones simultáneas a todos los pisos restantes, equipos de seguridad, había comandado, colchones de aire adicionales, cobertura total del perímetro. La configuración del descenso masivo había requerido todos los recursos disponibles en la ciudad. 6 camiones de bomberos, 24 bomberos, 100 metros de cuerda de rescate y una coordinación que había transformado la calle en una zona de operaciones militares. Atención personas en el edificio. Había transmitido María, en 2 minutos vamos a ejecutar evacuación masiva. 12 personas van a descender simultáneamente. Es su única oportunidad. La respuesta había sido un coro de voces determinadas. Estamos listos, capitana. Confiamos en usted. Sáquenos de aquí. María había tomado la respiración más profunda de su vida. Configuración completa. 6 líneas operativas. 12 personas listas. Descenso masivo en 3, 2, 1. Ahora, lo que había ocurrido en los siguientes 3 minutos había redefinido lo que era posible en operaciones de rescate. 12 personas descendiendo simultáneamente desde diferentes pisos de un edificio ardiendo, coordinadas por una sola voz, protegidas por un sistema de seguridad que había sido inventado en tiempo real. Descenso masivo completado, había reportado el equipo de recepción. 12 víctimas seguras. Operación exitosa. María había permanecido inmóvil, observando el edificio a través del humo. Quedaban 18 personas más, pero el fuego había alcanzado niveles que hacían imposible otra operación masiva. Capitana, había llegado el reporte final. Las personas restantes están en los pisos más bajos. Podemos evacuarlas usando métodos convencionales. María había sonreído a través de las lágrimas de alivio. Muy bien, equipo. Evacuación estándar para las personas restantes. Durante los siguientes 10 minutos, María había supervisado la evacuación de las 18 personas restantes, usando escaleras aéreas y métodos convencionales. Cada persona que había salido del edificio había sido una victoria personal. Evacuación completa, había reportado finalmente el teniente Ruiz. 150 personas evacuadas, 0 víctimas mortales. María había observado el edificio ardiendo, ahora vacío de personas, y había permitido que sus equipos comenzaran el combate del fuego usando métodos estándar. La operación había terminado. 150 personas habían entrado al edificio esa mañana. 150 personas habían salido vivas esa tarde, protegidas por una bombera que había decidido que las leyes de la física eran solo sugerencias. El reporte oficial había registrado los hechos con precisión técnica.
Capitana Santos ejecutó evacuación no convencional de edificio de altura durante incendio masivo. Resultados: 150 personas evacuadas, 0 víctimas mortales, operación completada exitosamente usando técnicas innovadoras de rescate. Pero Carlos había escrito un reporte adicional que había circulado a través de departamentos de bomberos internacionalmente. María Santos no es solo una bombera. Es una innovadora que puede ver soluciones donde otros ven catástrofes. Cada una de las 150 personas que salieron vivas de ese edificio está aquí porque ella decidió que imposible era simplemente una palabra que no aplicaba a su turno de guardia. 6 meses después, María había sido promovida a jefa de operaciones especiales y había comenzado a enseñar sus técnicas de evacuación no convencional a departamentos de bomberos en todo el mundo. Su primera lección había sido simple: la física establece límite. La ingeniería encuentra maneras de trabajar dentro de esos límites. Pero cuando vidas humanas están en juego, a veces tienes que reescribir las reglas y crear nuevos límites. Algunas personas nacen para seguir protocolos, otras para mejorarlos, otras para enseñarlos. María Santos nació para reescribirlos. Y en las calles de la ciudad, frente a un edificio ardiendo, demostró que cuando tienes las habilidades correctas, la determinación absoluta y la voluntad de arriesgar todo por salvar vidas, puedes transformar lo imposible en inevitable. En emergencias, la diferencia entre tragedia y milagro a menudo se mide en segundos, decisiones y la capacidad de una persona para ver soluciones donde otros solo ven problemas. María Santos demostró que los límites existen solo hasta que alguien decide que 150 vidas valen más que cualquier protocolo.